Hoy le venimos recordando varias circunstancias. Una de ellas es que, como quien no quiere la cosa, se cumplen 6 meses de la declaración del estado de alarma. ¿Se acuerda usted de aquel día? Había un consenso muy generalizado en que lo que había que hacer era meter a la gente en casa. Meter a la gente en casa y que no saliera. En principio eran 15 días, luego otros 15, luego otros, y así nos tiramos 3 meses. Claro, 3 meses la gente en casa, bajan los contagios. Se abren las puertas, salimos. Más o menos hacemos las cosas bien, pero algunos no las hacen del todo bien, y luego los imponderables hace que suban los contagios. ¿Cuál es la diferencia ahora mismo, en este punto en el que estamos? Metidos en una crisis sanitaria y en una crisis económica prácticamente sin precedentes. Hombre, que estamos estamos más preparados para hacer frente a los contagios y al desarrollo de la enfermedad. Parece que las comunidades más afectadas en agosto están logrando frenar el ritmo de contagios. Tenemos, un 90% menos de muertes que en el pico de la pandemia. Hay más UCIs, a los pacientes se les enchufan antes los antiinflamatorios, y el problema de marzo es que no conocíamos bien exactamente el mecanismo de la enfermedad. Creíamos que eran neumonías, nada más que neumonías, y en realidad eran inflamaciones generalizadas del endotelio. Y tampoco se sabía que esa inflamación a cada paciente se le podía manifestar en cualquier órgano. No necesariamente en los pulmones, aunque preferentemente sí, ¿no? Esto quiere decir que no nos podemos relajar, evidentemente, y que ahora llega el otoño nos metemos dentro de casa, y es más fácil dentro de casa o en locales. Ahí el contagio es más sencillo que al aire libre. Y el gobierno, pues hombre, después del parón del fin de semana va a volver a facilitar hoy las cifras de evolución de la COVID en la sociedad española. Conoceremos los últimos datos registrados, pero todo parece indicar que la incidencia de la enfermedad es mayor en Madrid, a la espera de que se tomen algún tipo de decisiones, que se tomarán. Mientras, como les digo, se estabiliza, desciende en la mayor parte del resto de comunidades autónomas. Y continúa la polémica por la cifra total de fallecidos. Ayer ABC ofrecía a los lectores un ejercicio de recopilación de datos que eleva a 53.000 el número de fallecidos por la COVID en España, que es una cantidad muy superior a los 29.000 que reconoce oficialmente el gobierno, que por no saber no sabe ni contar. Bueno, o no quiere contar. Según la información del periódico, desde que comenzaron los rebrotes, el número de fallecidos en España supera ya las 6.300 personas. Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad, como han venido haciendo con todo y siempre. Pues si el que preside el gobierno es un embustero de tomo y lomo, es fácil pensar que esa cualidad va bajando los escalones y se refleja de alguna manera en buena parte de la acción de los ministerios. Miren, de hecho, en las tablas que facilita diariamente el gobierno no existe una cifra de fallecidos diaria. Hay cifras muy concretas de ingresos hospitalarios, de ocupación de camas, UCI, de altas hospitalarias, pero el dato de fallecimientos, que hay que deducir de la cifra global de fallecidos y compararla con la jornada anterior, no existe. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista, y el manejo de los datos refleja que el Ministerio de Sanidad es un ministerio destinado a no informar, sino a esconder la información. A este gobierno, a los que manejan los datos, les viene muy bien aquella frase, aquella sentencia de Mark Twain, que decía: existen mentiras, malditas mentiras, y estadísticas. Bueno, pues las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID, y la realidad es que han sido más de 53.000. Por otra parte, la Universidad de Oxford y el laboratorio correspondiente, que son los que fabrican la vacuna que ha encargado, que ha hecho suya la Unión Europea, ha retomado los ensayos de la vacuna anti-COVID. Y lo que pasa es que fuentes de la investigación
han señalado que la vacuna no va a estar completamente operativa hasta finales de 2021. ¿Por qué? Pues porque habrá que realizar la serie de estudios definitivos, que eso no se hace en 2 días. Sacar todas las conclusiones y bueno, plenamente todos vacunados, vamos a tardar bastante en estar incluso sin saber todavía cuál va a ser el grado de inmunidad que nos proporcione esa vacuna. Luego hay datos en el mundo que son bastante inquietantes. Por ejemplo, Israel ha anunciado en las últimas horas un nuevo confinamiento de la población por espacio de 3 semanas para frenar el rebrote de la enfermedad. Presupuestos. ¿Hay algo nuevo de presupuestos, Herrera? Yo sé que usted no duerme pensando en los presupuestos. Bueno, pues ojo, oiga, que los presupuestos es donde se decide cuáles son los recortes. La palabra es una palabra maldita. Pero cuáles son los recortes que se van a tomar o que habrá que poner en práctica. Congelaciones. Es verdad que ante la bajada del coste de la vida, el IPC, congelación de sueldo no quiere decir perder poder adquisitivo, porque bajan los precios. Pero eso va a ser así. Ahora, el proceso de con quién lo va a pactar, quién no lo va a pactar, cómo se van a elaborar, cómo va a ser el Plan Nacional de Reformas que va a tener que enviar el gobierno a Bruselas pues, para tener acceso a la pasta europea para la recuperación del... la están peinando. En las últimas horas, lo que hace el gobierno es trasladar la imagen de que el socio preferente para la negociación vuelve a ser Esquerra, que es el candidato de Pablo Iglesias, y no Ciudadanos. Pero no se preocupen porque dentro de unas horas la situación puede ser exactamente la contraria. Exactamente la contraria. Van lanzando globos sonda sobre esos recortes. La semana pasada hablábamos, como les decíamos aquí, de la congelación del sueldo de funcionarios o de las pensiones. Hoy se anuncia la congelación de una subida anunciada en el salario mínimo interprofesional. De esto vamos a hablar ahora dentro de un momento, como también de la noticia que hoy trae ABC a su portada, y es que Estados Unidos podría trasladar a la base de Rota el mando único para la zona de África, que hasta ahora estaba en Alemania. Es verdad que también se lo puede llevar a Estados Unidos, pero también lo puede dejar en Rota. ¿Eso qué significa para Rota? Hombre, significan, desde luego, mucha más inversión. En primer lugar, significa adecuar los tratados España-Estados Unidos, porque en virtud de esos tratados se estipula qué número de tropas puede haber en la base de Rota, que no es una base norteamericana, es una base española de utilización conjunta. Es importante ese matiz. Es decir, el gobierno tiene que autorizar que eso se produzca. Que es una buena noticia para Rota, son muchos más, son más puestos de trabajo, más actividad económica que para una zona como la de la Bahía de Cádiz, ni les cuento lo que significa. Lo que pasa que, bueno, teniendo en el gobierno a esta muchedumbre de indocumentados que son antiatlantistas, antinorteamericanos, anti todo, y teniendo a Sánchez que nunca se sabe lo que es, pues ya veremos qué proceso sigue.